Y bienvenidos una vez más a su podcast de confianza fuera de broma. Hoy con el equipo de planta, con el señor David Ospina, el infaltable, el mono paisa. ¿Cómo vas, David? Hola Leo, muy bien, ¿tú qué tal? Muy, muy bien, gracias. Y contamos con una tercera vez casi consecutiva de la presencia de la señorita Melissa Restrepo, también en la ciudad de Bogotá. ¿Cómo estás, Melissa? Hola, hola, muy bien, Leo, ¿tú cómo estás? Por acá está Oreo también para que lo salude. Hola, Oreo. Un gato más se suma al programa. Hay tres gatos en el programa. Sí, Bueno. Bueno, Melissa, bueno, cuatro con el de Carla, se me había olvidado. El gato de Carla que fue famoso un tiempo. Eso es Pero bueno, requisito para estar en fuera de broma. pareciera, sí. Pero bueno, así me pasa por encanta. aquí, Wanda se los presento. Pero bueno, entonces hoy, pues Melissa viene a cumplir un reto, por decirlo de alguna forma, y es que ella dijo que la siguiente vez que viniera iba a traer el tema y pues nos iba a sorprender con un caso. Y pues es así. El día de hoy la señorita Melissa es la que va a darnos el tema, pero antes de todo vamos a empezar con nuestra, digámoslo, tradicional recomendación y luego entraremos en el tema del día. Entonces, Melissa, ¿cuál es tu recomendación del día? Bueno, primero yo no dije que los iba a sorprender. No me pongan las expectativas tan altas, por favor. Yo dije que iba a traer tema, Ese es Todo, pero sé que no los el único voy, episodio en el que hemos pagado publicidad solo para que todo el mundo se dé cuenta. todo está grabado. pero sé que no los voy a decepcionar. Así que no Bueno, hay ningún tenemos problema. igual. Vale, Melissa, Bueno, ¿cuál es tu recomendación? mi recomendación el día de hoy es una de mis películas favoritas. Creo que es conocida por mucha gente, pero siento que es valiosa para resaltar. Y es Requiem por un sueño. Requiem por un sueño es una película del 2000. Es de Darren Aronofsky, que para mí es uno de los mejores directores que pueden existir. Y ahora está dirigiendo, bueno, dirigió la película que está nominada a los Oscar, La ballena. Bueno, no está nominada como mejor película, pero creo que el actor está nominado como a mejor actor. Entonces, es un dato para apuntar. Es una película bastante fuerte visualmente, sobre todo el final. Trata de varias adicciones. Una de ellas es la adicción a las drogas, por su protagonista que se llama Harry, y el actor es Jared Leto, y por su madre que sufre una adicción por la televisión, uno de sus programas favoritos. Ella está obsesionada con salir en ese programa y también tiene una adicción por los fármacos, específicamente los fármacos para adelgazar. Entonces realmente es una película muy bien jalada de los dos lados. Siento que tiene un final bastante, digamos, como reflexivo, pero muy fuerte, como les dije, visualmente. Y una banda sonora espectacular. Requiem significa como a punto de la muerte o en el límite de la muerte, y es una banda sonora que representa, digamos, como la liturgia de la misa de los difuntos. Entonces, bueno, me parece chévere. Me parece muy bien, excelente. Me Eh, gusta eh, 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 que, me gusta sí, que dile. Melissa hizo la aclaración de que es Requiem porque le ahorró el trabajo a Leonardo de explicarle a nuestra audiencia uribista. Pero bien, No, nada, y además me gustó ahí porque pues fue muy, muy dada, muy descriptiva con el cine y bueno, ahí, si no la han visto, pues creo que quedaron con las ganas de verla en el momento. Muchas gracias, Melissa, por la recomendación. Y señor David, ¿cuál es su recomendación del día? bueno, antes de dar mi recomendación del día, tengo que cumplir con una tarea que tengo pendiente y es enviar un saludo a una de nuestras fans recientes más fieles allá en Antioquia. Tere, un saludo para ti. Muchas gracias por vernos cada domingo, por preguntar por fuera de broma. Trataremos de nunca fallar y que cada domingo esté el capítulo ahí. Muchas gracias, Tere, me suma ese ¡Ey! apoyo. Listo. Bueno, ahora sí mi recomendación. No sé si ya la recomendé antes, pero voy a recomendar Avatar, Camino del Agua, secuela. Disponible en Disney. ¿Cómo? Creo que ya está disponible en Disney. ¿Ah, sí? Sí, en Disney Plus. Ok. Ujú. Bueno, es la secuela de Avatar, una película de hace tiempo. No recuerdo exactamente el año, pero yo creo que ya lleva unos, ¿qué? Por ahí 15 años, yo creo. Uy, sí, más o menos, sí, sí, la verdad, sí. Sí, una secuela que tardó en salir, que probablemente nadie esperaba, pero muy buena.
A mí la primera no, o sea, no me molesta, pero no me gustaba tanto porque yo veía que era Pocahontas azul. Pero, pero esta sí me pareció bastante entretenida, diferente y bien vale la pena. Una película larga, como 3 horas y media, si no estoy mal. Así que, bueno, ya la pueden ver en sus casas. No sé si aún está en cine. Si está en cine y la quieren ver en cine, no beban gaseosa porque el Va a durar llamado de la bastante. naturaleza los va a interrumpir. Y nada, recomendadísima de James Cameron. Y nada, esa es mi recomendación de hoy. Leo, ¿tú qué nos Pues recomiendas? qué buena recomendación. Bueno, primero me sumo a la recomendación de David y les recomiendo sí verla en 3D. La verdad es una de las pocas películas que sí vale la pena verla en 3D para ver ciertos detalles. Porque pues otras simplemente pues distorsionan y ya, pero esta sí tiene algunos detallitos que solo se aprecian en 3D. Pues mi recomendación tiene que ver un poquito con la nueva canción de Shakira que sacó recientemente, pues no supera a Piqué aún, pero igual te apoyamos. Te amo, Shakira. Y pues obviamente no tiene que ver tanto con la canción, no soy tan fan de reggaetón, pero sí me gustó un poco que en el video pues hacían muchas referencias a una de mis películas favoritas, que es The Truman Show, protagonizada por Jim Carrey, una de sus películas que pues creo que es obligada a verlas y si conoces algo de Jim Carrey tienes que haberla visto, pero si no, no descartes verla, realmente es muy buena la historia, es un drama, aunque tiene pues obviamente escenas muy cómicas, pero realmente creo que si la ves por primera vez vas a tener la sensación de que la realidad no es tu realidad. Entonces, recomendadísima y pues traída a colación gracias a Shakira. Ok, una película Excelente. del año pasado, ¿no? Ah, sí, nomás, nomás. Ujú. De ahí nomás. También es de mis películas favoritas, de Truman Show. Buenísima. Ujú. Es que aquí solo recomendamos calidad. Obvio, me extraña. Ujú. Pero listo, Davidcito. Entonces, Melissa, ¿estás lista? Estoy lista. Listísima. Bueno, excelente, Melissa, listo. Entonces, ¿qué nos traes para el día de hoy? ¿Cuál es la historia dulce y encantadora? Porque pues dijo que las historias que hacíamos eran muy mórbidas que nos traes el día de hoy. Esta también es muy mórbida, de hecho. Spoiler. Y vale aclarar que quería traer como algo diferente porque veníamos con una secuela de, digamos, de algo parecido, pero me veo en la obligación de visibilizar esta historia. Así Ok, que bueno, a ver. empecemos. Antes de contarles, quiero hacerles una pregunta y es la siguiente. ¿Ustedes creen que los padres tienen alguna culpa o llamémosle responsabilidad como quieran de lo que son o se pueden convertir sus hijos? ¿Creen que realmente los padres tienen alguna responsabilidad o culpa de ello? Totalmente. Yo sí. Sí, Yo estoy convencido que sí. Uno es lo que le enseñaron en la casa. Yo soy lo que soy gracias a lo que me enseñaron en mi hogar. sí, en gran Es parte estoy de decir, que se acuerdo. podría culpabilizar a los padres, ¿o no? Sí, Pues, en o gran medida sea, sí. sí, ser absolutista, pues también es peligroso, pero diría que en un 90 y tanto por ciento, sí. Yo le bajaría el Ok. porcentaje, tal vez daría que un 70-30 o 80-20, pero definitivamente lo que David dice es real, o sea, nosotros somos lo que somos por los patrones de crianza que recibimos y los ejemplos de vida que hemos recibido dentro de nuestro contexto. Obviamente, como hacemos, como dice David, hay que hacer la salvedad porque no es algo absoluto. Mm, se podría de pronto resumir en que pues las condiciones en las que crecemos no son dependientes de nosotros y son culpa de nuestros padres o progenitores. Y las condiciones en las que morimos sí directamente son culpa nuestra. Sin embargo, el proceso de cambio entre lo que empezamos a hacer después de salir de casa de nuestros padres y lo que terminamos siendo al final, sí es nuestra responsabilidad, pero se va a ver influido de las bases que hemos tomado desde un inicio. Por ahí hay una especie de meme que Mm. dice, yo ni siquiera pedí una serie, ahora me toca disque trabajar. Y pues lo traigo a colación porque en realidad pues son los padres los que deciden traer a la gente al mundo, los que nos trajeron a nosotros a la vida. Así que ellos tienen una gran responsabilidad de que esa persona que ellos engendraron pues sea una persona de bien. Entonces, sí, eso.
Es muy buena la acotación que haces, Leo, porque sí, es cierto, cuando ya, digamos, o cómo morimos o la forma en cómo vivimos nuestra vida desde cierta edad, también pasa a ser nuestra responsabilidad. Se los pregunto porque en este caso vamos a ver muy influenciado, digamos, como a la familia y a la infancia de este personaje, que lamentablemente sí es algo que desde pequeños pues nos afecta, si vivimos o no cierta infancia. Así que bueno, el caso de hoy tiene Espera, por quiero hacer una nombre, pregunta antes de empezar. ¿El niño fue golpeado, violado de chiquito? ya vas a ver. Ok, dejo la pregunta ahí en el aire porque creo que nuestro historial, de fuera de broma, ya podemos deducir que una infancia donde hubo maltrato, violación, ya sea violación al propio niño o a la madre o a los hermanos, la cosa no termina bien. Eso pasa. Sí, Entonces, es un común denominador, es un común denominador. Bueno, sin más preámbulo, nuestro caso de hoy se llama El monstruo de los Andes. chun, 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 chun. Tum, Chun, tum. chun, chun, chun. Le voy a pedir a Leo que ponga la primera imagen de nuestro personaje, que está en blanco y negro, para que ustedes lo puedan visualizar antes Listo, de permítame. comenzar. Bueno, vamos poniendo aquí las cositas. Bueno, por ahora les voy contando. El monstruo de los Andes tiene por nombre Pedro Alonso López. Pedro Alonso López nació el 8 de octubre de 1948 en la localidad de Ipiales. Ipiales es un municipio ubicado en el suroriente del departamento de Nariño. Pero Es decir, es acá en Colombia, específicamente en el Nevado de Santa Isabel. Dime, un David. momento. Leo, ¿le podrías explicar a nuestra audiencia brevista qué quiere decir suroriente? Estamos hablando de la Descarado. parte suroriente, o sea, de la dirección entre sur y oriente del país, es decir, eso sería como la zona andina del país, si no estoy mal, o Bueno, me para equivoco. Exacto. los rodolfistas es como hacia abajo, hacia la derecha. Ya. O sea, si tomas el mapa, Ay, ey, ya, ya, por favor, bájenle mucho bullying. ¿a No, quién? hay que ser muy didáctico y que quede todo claro. De No, no, nada, mentiras. O sea, lo hacemos con el chiste, pero sí a veces es necesaria la aclaración, porque sí hay momentos en que, por ejemplo, bueno, les cuento, esta semana le hice seguimiento digamos, como las personas que vieron por primera vez fuera de broma. como si Y sí, o sea, personas que entraban por primera vez al canal. se fue Y hacia la esta casa y lo semana, seguía. esta semana, pues sorprendentemente YouTube, no sé, nos recomendó en Estados Unidos y nos recomendó en Panamá, igual TikTok. Entonces, son áreas que normalmente no tenemos público tanto allí, o sea, normalmente estamos en España, en Latinoamérica, Oh my God, según las so great. estadísticas, pero es curioso. Y por eso de pronto sí, aunque lo hacemos en chistes, sí a veces es bueno como decir algunos términos o algo que sentimos que puede que no sea tan claro. Así lo reduzcamos al absurdo y con humor, pero sí, sí es por eso. Y también porque se la queremos Ok, montar a ok. ellos. Bueno, no, está muy bien. Y sí, realmente es en la zona andina, por eso el nombre, el monstruo de los Andes, porque este personaje nació, digamos, en este municipio. Entonces, bueno, sigamos. Específicamente en el Nevado de Santa Isabel, eso es una montaña, entendamos que queda obviamente en la periferia, en una zona rural. Así que ya Ujú. tenemos un poquito de contexto de dónde nació este personaje. Hablemos de la infancia, que ahí vamos, digamos, a la pregunta que les hice inicialmente. Ok, un pequeño Pedro inciso, Alonso López, pequeñito. dime. Amigos uribistas, periferia es lo que rodea. Ya, continuemos. Estúpido. Continúa, Ay, Melissa. no, 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 no. Dios mío. Bueno, continuemos con las anotaciones de nuestro querido David. Ok. Bueno, Pedro Alonso López tuvo una infancia muy difícil, como ya les dije. Una infancia marcada por el sexo, la violencia y los abusos. Así que sí, respondiendo a tu pregunta, David, este personaje tuvo que ver, digamos, con golpes y diferentes abusos sexuales. Lo Su sabía. madre, Benilda, su madre se llama Benilda, No, para ejerció rematar. la prostitución en su propia casa. Ok. Es decir, este personaje vivía con sus dos hermanos, 12 hermanos, no todos hombres, también mujeres.
Ellos estaban en la misma habitación en la que su madre ejercía la prostitución, es decir, solo los separaba una cortina, literalmente. Así que ellos podían escuchar, obviamente, pues todo lo que hacía su madre ejerciendo su trabajo sexual. Entonces, esto ya nos da, digamos, un poco de contexto acerca del trauma que desde pequeño vivió. Y asimismo, Benilda, que es la madre, no se hacía pues mucho cargo de sus hijos y golpeaba a Pedro con una escoba constantemente. El niño pues obviamente no era muy obediente, pero tampoco era como para que lo golpearan constantemente con una escoba, hasta que, bueno, creció un poco y a la edad de los 11 años, perdón, a la edad de los 9 años, trató de violar a una de sus hermanas. Esto causó que la madre lo echara de la casa y antes de echarlo de la casa le quemó los pies con una vela. Luego lo echó y este niño a la edad de los 9 años quedó en completa mendicidad, es decir, como habitante de calle. ¿Y Pero, dónde? En las calles de Bogotá. pero ¿cómo alguien de 9 años puede violar a alguien? Pues Tal vez la historia y el contexto que vive lo hizo hay que, entender desde Pero, muy joven. pero me no refiero tanto a la entender. parte física, biológica. Lo que pasa, David, es que hay que aclarar, y esto pues sí lo puedo decir de primera mano porque pues fue parte de mi formación académica. Ah, ok. El desarrollo sexual de niños y niñas no siempre es sobre los 11, no siempre es sobre los 14. De hecho, el rango es bastante amplio. Hay algunos casos en que los niños pueden generar ya una morfología sexual, o sea, completa, inclusive Pero, hasta edades muy tempranas como momento, 5 años. recuerda otra vez a la audiencia uribista. ¿Qué es morfología? La estructura digamos, de los genitales se completa, por decirlo de esa forma. Ok. Pero, ¿qué pasa? Por ejemplo, un niño que esté expuesto, y esto pues sonará un poco extraño, pero pues es parte de la biología de los mamíferos. Un niño que esté expuesto a conductas sexuales cercanas, sea en sí mismo o alrededor de él, simplemente y hay que decirlo, por las feromonas, altera como tal al niño. Entonces, sí es muy posible que el niño se haya generado un desarrollo, por lo menos que el prepucio se haya separado para poder ejercer algún tipo Ujú. de manipulación sexual. De todas formas, hay que indicar que aunque el prepucio no se hubiese soltado, las erecciones están presentes desde la primera infancia de los niños. Inclusive, eh, no estoy muy seguro si es Freud o Lacan, pero ellos hablaban un poco sobre las etapas sexuales mentales que suceden previo a las corporales. Freud. Entonces, hay que decir que pues si el niño ya estaba expuesto de una u otra forma y pues obviamente al ver el comportamiento constante lo iba a desarrollar. Hay también que indicar un poquito que cuando un niño se expone a conductas sexuales, no es como que el niño vaya a comprender a futuro, fui abusado, mi mamá está haciendo algo que no debía hacer, porque nuestra estructura ética se basa en la madre. Entonces, si la madre enseña que esto es normal, va a tardar mucho tiempo él en aceptar que no es normal. ¿Me explico? Ujú. Ujú. Entonces, si él estaba viendo ese comportamiento repetitivo de la madre con varios hombres, él, obviamente, como le dice Melissa, pues solamente había una cortina, entonces escuchaba los gemidos, escuchaba las conversaciones, escuchaba qué le gustaba, qué no le gustaba, él iba a repetir eso, ¿sí? Ujú. De hecho, no es que a los niños no se les debe hablar de sexo, sino que el exponerlos al sexo sin el conocimiento apropiado los va a llevar a comportamientos como este. Incluso también hay que aclarar que violación no significa penetración o tratar de violar no significa Correcto. penetración. Hay comportamientos sexuales que también, digamos, se pueden llamar violación. Ok, ¿cómo es que se Excelente llamaba la aclaración. señora? ¿Benilda? Belinda, sí, ¿Belinda? ¿Belinda o ¿O Belinda Benilda? o Benilda? Benilda, Con Benilda. N, con N. Ok, Benilda, sí. Benilda es Ok, la madre del año. La señora. bueno, y entendamos que sus 12 hijos, pues también obviamente son producto de sus, digamos, ejercicios sexuales en su trabajo de prostitución. Es decir, que tienen diferentes padres.
Desconocidos Ok. Bueno, todos. ¿Sí? exacto, desconocidos todos. No se conoce ni siquiera el de Pedro Alonso López. O sea, él también era producto de la prostitución. ¿Él era el mayor? Exacto. No, no, él no era el mayor. Él era, de hecho, uno de los menores. Creo que habían dos hermanos menores que él, pero sí era como de los más pequeños, de los 12. Ok. Eso me lleva a otra pregunta, pero tal vez ya la tengas lista para aclararla. ¿En sus hermanos también de alguna forma abusaron de él? No, Ok, no, sus hermanos no intentaron abusar de él. vale, listo. O sea, el primero que generó como esto, en teoría, fue él, dentro de su familia. Sí, el primero que digamos como que repitió estos comportamientos, obviamente también, y se dicen los testimonios que hay, que la familia también creció con este contexto y hubo otros personajes dentro de la historia de la familia que cometieron diferentes delitos, pero realmente este personaje fue el que empezó, digamos, a repetir estos comportamientos sexuales en la familia. Vea, Claro, es pues. que la señora Benilda era una fábrica de delincuencia y pobreza. Y lo triste es que aún en estas épocas todavía se ven familias de esa forma. Uf, Pero bueno, continúa, Melissa, que Yo esto lo está interesante. dejo, yo lo dejo a consideración de nuestro público, porque eso para mí es un poquito polémico. Entonces, bueno, sigamos. Ya entendemos entonces que este personaje quedó en la calle porque su madre lo echó de la casa. Y a partir de allí, bueno, el niño se convirtió obviamente en un habitante de calle, sufrió las consecuencias de vivir en un contexto de calle, fue víctima de varias violaciones a manos de otros habitantes de calle que aparentemente, bueno, son gentiles y amables con él a la hora de acercarse, pero bueno, terminaron obviamente abusando sexualmente de él. Y todas esas agresiones sexuales, todas estas violaciones, llevó a este personaje, digamos, a forjar un carácter muy tosco y muy resentido, lleno de rencor hacia todo lo que le había pasado. Y en su lucha, digamos, por sobrevivir en las calles, participó de peleas con arma blanca, aprendió a fumar marihuana, etcétera, etcétera. Se coló en edificios abandonados, es decir, que también se convirtió pues en un ladrón. Y las calles de Bogotá, obviamente, en su único hogar. Hasta Melissa, ahí, bueno, todo mal. una duda pequeñita. Es que tú dijiste, bueno, tú nos dijiste la ubicación de su vivienda, de donde él vivía. ¿Cómo llega él a Bogotá siendo un niño? Bueno, esa pregunta te la digo, pero yo creería que también, pues, él tuvo que viajar de alguna forma, trasladarse de alguna forma, sea en bus, no sé. Pero a esa edad sí lo pudo haber, digamos, ayudado a alguien, porque no creo que haya llegado solo, apenas tenía 9 años. Entonces, ¿qué sí, es una época, pregunta también. en qué época estamos? Que me perdí esa parte. ¿Él nació en qué año? Perdón. Él nació el 8 de octubre de 1948. Ah, no, sí. No, pero era más posible. Pues, igual en esa época, pues los niños ya los ponían a pasear el ganado desde los 5 años y así. Entonces, Sí, 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 tal vez tenía más posibilidad de haber viajado solito, pero bueno, ahí pero queda el bueno, datico. Leo, creo que es hora de ir a la pausa. Sí, 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 estoy viendo eso. Entonces, vamos a ir a la pausa. Gracias por quitarme mis funciones. No, mentiras. Se la devuelven las después de la semana pasada. Pero bueno, vamos a ir a la pausa y en este caso vamos a mirar qué recomendación va a quedar allí, porque puede ser una de Melissa, puede ser de nuestro propio podcast. Así que estén pendientes y espero que disfruten este pequeño corto. Ya volvemos. Y retomamos. Espero que les haya gustado el video que viene en este intermedio. Y bueno, Melissa, entonces continuemos conociendo la historia de este hermoso espécimen humano. espécimen humano, me encanta. Bueno, sigamos. Entonces, retomamos. Él está obviamente en las calles, hasta ahí obviamente todo mal, Ujú. pero pasa algo extraordinario en la vida de este personaje que nos puede dar como una luz de esperanza. Y es que una pareja de estadounidenses
se lo encontraron en la calle y decidieron adoptarlo, hacer todo este proceso de adopción. Ya en ese momento, Pedro Alonso López tenía 12 años. Y digamos que esto pudo haberle cambiado la vida y todo parecería volver a la normalidad. Pero, pero, como cosa rara hay un pero. Ujú. Y este pero sí es bastante grande. Resulta que ya teniendo una nueva familia, un nuevo hogar, un nuevo colegio, así que empezó con la educación que él no había tenido ningún tipo de educación, nuevos amigos, nada podía salir mal, hasta que uno de sus profesores abusó sexualmente de él. Mm. Esto hizo que Pedro regresara a las calles. No hubo ningún tipo, digamos, de conciliación de él con su familia, simplemente él lo decidió y regresó a las calles. Desde ese momento, digamos que la delincuencia volvió a ser parte de su vida y volvió a ser como ese modus operandi y se hizo un experto en la delincuencia, sobre todo en robar autos, robar también personas en la calle, digamos, con esto de ser ladrón, ya era todo un experto. Pasamos, digamos, un buen tiempo hasta que él cumple los 21 años y a los 21 años fue condenado a 7 años de cárcel. Ok, Se me está yendo la pantalla de Leo. Ya, volvió. aquí sigo, aquí sigo. Listo. Bueno, a los 21 fue condenado a 7 años de cárcel. En ese momento, obviamente, la etapa entre rejas, como bien dicen por ahí, que la cárcel es la segunda escuela de la delincuencia, que entran malos y terminan peor. En este Pena de caso muerte. también es así. Y ya van a ver por qué sí estoy de acuerdo con la pena de muerte en este caso. Bueno. Vea pues, ¿cómo ha cambiado Melissa en 3 Así. capítulos? La, Es que yo la dije que eso dependía convencí. del contexto. Eso Bueno, dependía del contexto y este contexto ya van a ver por qué, porque se los voy a argumentar. ok, ok, ok. Te Bueno, escuchamos. entonces esta etapa entre rejas fue clave, digamos, para el desarrollo también de este personaje. Al principio, como todo delincuente que entra a la cárcel, sufre de un bullying y agresiones sexuales por parte de sus otros compañeros presos. Ujú. Fue juguete, digamos, sexual de algunos presos, hasta que un día decidió parar dicha situación de una forma muy tosca o muy extrema. Y este joven de 21 años, Pedro Alonso, decidió degollar a sus agresores y por primera vez, palabras dichas por él, se dio cuenta del placer que le producía matar. Juepucha. Pero este Así sujeto que yo bueno, creo que él ya había perdido la cuenta de cuántas veces lo habían violado ya a los 21 años. exactamente, sí, en Y, muchas, muchas ocasiones. Y este, digamos, ya entendemos que fueron sus primeros asesinatos en la cárcel hacia sus compañeros presos. Dichas, palabras dichas por él, como les dije, en su mente confluían, digamos, como tres elementos importantes. El odio que tenía hacia la madre, que ya sabemos, pues la madre, lo que le hizo y todo el contexto en el que creció. El consumo, digamos, o la imagen cosificada de la mujer, porque él creció con esta imagen cosificada de la mujer por lo que hacía su madre con la prostitución y también la pornografía. Y finalmente, este gozo, sí, gozo o deleite por el asesinato o por matar, digamos, este deleite irrefrenable a la hora de asesinar. Entonces tenemos esos tres factores y estábamos en Colombia, ya vamos a pasar a un contexto en Perú. Este personaje pasa sus 7 años de cárcel, luego fue dado en libertad, no sabemos por qué. Sí, se supone que degolló a sus compañeros y no debería haber quedado en libertad.
pero hubo cierta, digamos, influencia por parte de uno de los psicólogos de la cárcel y eso hizo que él saliera en libertad. Vaya, Ahora, qué maravilla. vamos a pasar a Perú. Dime, No, que qué maravilla de psicólogo. sí, qué maravilla, ¿no? Eso es lo Sigamos. que, bueno, sigue. O sea, el psicólogo se puede decir que también es directamente responsable de lo que va a pasar de aquí en adelante. Y en esta historia tenemos varios responsables. Ya van a ver por qué. Bueno, Ok, una vez en libertad, Pedro viaja al sur de Perú, donde empezó, digamos, este ciclo de asesinatos y empezó con el asesinato de varias niñas, en total 100 niñas, en la región de Ayacucho, en Perú. Vamos a empezar, digamos, como con el modus operandi de este personaje. Él inicialmente las seleccionaba, prefería las niñas de la comunidad indígena o de comunidades indígenas, ya que estaban pues ubicadas en zonas más apartadas, ubicadas en zonas pues de periferia, donde obviamente está separado de lo urbano y no es tan fácil que lo capturen. Entonces, él explicaba que también las seleccionaba porque tenían los ojos más inocentes. Y ya van a ver por qué para él era importante los ojos. Bueno, entonces, ¿cómo era el ritual de este personaje? Abro comillas. Obligaba a la niña a tener sexo conmigo y ponía mis manos alrededor de su garganta. Cuando el sol salía, la estrangulaba. Solo era bueno si podía ver sus ojos. Nunca maté a nadie de noche. Habría sido un desperdicio en la oscuridad. Tenía que verlas a la luz del día. Había un momento divino cuando ponía mis manos alrededor del cuello de las niñas y observaba cómo se iba apagando la luz de sus ojos. Solo aquellos que matan saben a qué me refiero. Estas son palabras del monstruo de los Andes en dependencias policiales, cuando fue capturado. Así un que bueno, poeta. ya entendemos que hay una psiquis muy grande de este personaje, con los ojos, con un montón de situaciones muy, muy aberrantes. Era todo un poeta. Todo un poeta, además, claramente. Bueno, Estoy recordando resulta, alguna, perdón, es que recordaba alguna vez un comentario que, que había hecho David sobre que pareciera que muchos de los asesinos siempre están en Estados Unidos, pero creo que con esto hoy nos estamos dando cuenta que los monstruos creo que fueron peores aquí en Latinoamérica. Pero continúa. exacto, para allá iba Leo, porque creemos o nos, digamos, nos aterra este caso, por ejemplo, de Jeffrey Dahmer, poniendo un ejemplo como de modernidad, y creemos que está muy lejos. Y miren que esto sucede en Colombia, o sea, en el país en el que vivimos, y no nos imaginamos lo aberrante que puede llegar a ser, porque sí conocemos muchos feminicidas acá en Colombia, pero esto ya es algo extremo, esto es un asesino serial que nos da, digamos, un contexto que no está muy alejado de nuestra realidad. Así que algo para reflexionar también es eso que dices, Leo. Vale. Bueno, ahora, resulta algo, y es que cuando, antes de que capturaran a Pedro Alonso López en Perú, hubo una situación que lo dejó, digamos, al descubierto. Y es que tras violar y estrangular pues a varias víctimas, como les dije, comunidades indígenas, no niñas blancas, porque él decía que sus padres las vigilaban demasiado, entonces prefería niñas de la comunidad indígena. Y resulta que luego de matar a cerca de 100 niñas entre 9 y 12 años, los indios del Perú, uno de los padres de las niñas, se dio cuenta de lo que este personaje estaba haciendo y cuando se enteraron, lo ataron y lo enterraron en la arena hasta el cuello, lo cubrieron de miel y cuando lo cubrieron de miel lo iban a dejar para ser devorado por las hormigas.
Este fue como el ritual que los indígenas decidieron hacer con él cuando se enteraron de lo que le estaban haciendo a sus hijas. Y resulta que una señora misionera americana llegó en su jeep, en su carro, y les prometió que lo entregaría a la policía si lo dejaban ir, es decir, si se lo entregaban a ella. Así que como les dije ahorita, hay varios involucrados en este caso, uno de ellos es esta mujer. Esta mujer, luego de alejarse de la comunidad y que ellos decidieran entregarle al personaje, ella lo dejó marchar, lo dejó irse. Y hay varias versiones que confirman que sí lo trasladó hasta las autoridades peruanas, pero que al deportarlo al Ecuador, el monstruo de los Andes escapó, así como hay otras versiones que dicen que lo dejó marchar. Es decir, están estas dos historias, no sabemos cuál es la real. Pero hay otro personaje, digamos, involucrado que puede ser o no culpable. No sé, ¿ustedes qué piensan? Yo creo que sí. Totalmente. Bueno, Perdón, yo creería que sí. listo. Entonces, Gracias, sea profesor como sea, Kokun. Yo diría que sí. bueno, entonces, sea como sea, ya estamos entre 1978 y 1980 en ese momento. El número de desapariciones de las niñas fue en aumento principalmente en Colombia y en Ecuador. Un dato pues que la policía obviamente eh, declaró a través pues de la esclavitud sexual y la trata de personas que estaban muy arraigadas en esa época. Y todo cambió cuando en 1980 se produjo una inundación en Perú. Esto es súper clave, súper clave, porque esto hace que capturen a Pedro Alonso López, esta inundación que se produjo en Perú. Pero ¿él dónde estaba? ¿Ya no estaba en Resulta Ecuador? que no, él estaba en Perú. ¿Otra vez? Recuerda que lo de los indígenas pasó en Perú. ¿Pero no fue deportado a Ecuador? ¿O se escapó para Ecuador? Estos datos de los asesinatos los dieron como en contexto de lo que estaba pasando en Colombia y en Ecuador, pero él seguía en Perú. Ok. Ok. Entonces, en aquella inundación desaparecieron cientos de personas y las labores de rescate, digamos que se dedicaron a verificar los cadáveres encontrados en los registros de desaparecidos. Así fue como hallaron los cuerpos de 4 niñas desaparecidas que coincidían, digamos, con ciertos patrones y fueron enterradas para que nadie las encontrase. Resulta que este personaje también las enterraba, obviamente para que no lo descubrieran, y practicaba la necrofilia con ellas. Ah, La lo que le necrofilia faltaba. es, sí, solo eso faltaba. La necrofilia es, digamos, sí, se puede llamar enfermedad, es una enfermedad, sí, de abusar de cadáveres o de personas pues ya muertas, abusar sexualmente de cadáveres o personas ya muertas. Bueno, entonces, días después de esta catástrofe, un error que cometió Pedro Alonso López lo llevó directamente a la detención. Y es que lo pillaron literalmente con las manos en la masa mientras secuestraba en un supermercado a Marí. Marí, una niña de 12 años. La intentó secuestrar en el supermercado, pero su madre se dio cuenta de lo que estaba pasando. Los gritos alteraron a los empleados del local que lograron, digamos, darle captura y relacionar ese secuestro con los 4 cadáveres que ya habían encontrado. Entonces fue como estos patrones que hicieron que dieran con su captura. Bueno, entonces, una vez en comisaría, el monstruo se negó a declarar porque según él, solo iba a declarar en presencia de un sacerdote. Ah, ok. O sea, Entonces, maloso, pero con fe. sí, mal hizo, pero con fe, exactamente. La única solución, digamos, que se les ocurrió a los investigadores, dada la fe católica que confesaba o profesaba este personaje,
es llamar a un padre que se llamaba Córdoba Gudino, quien en pocos minutos consiguió el testimonio de este personaje. Es decir, con él se confesó libremente. El padre dice lo siguiente, abro comillas, me ha confesado actos tan horribles, bestiales y violentos que no podía seguir escuchándole, aseguró perplejo tras escuchar el relato del sospechoso. Primero violaba a las niñas y luego las estrangulaba mirándolas fijamente a los ojos, porque en ese instante la excitación sexual y el placer llegaban a su máximo punto, antes de que su vida se marchitara. Estas son palabras del padre. Durante su confesión, Pedro justificó los crímenes como a raíz de lo que él vivió en su infancia y su adolescencia, es decir, que esto lo puso como excusa para todo lo que había hecho. Y abro comillas, dice, perdí mi inocencia a la edad de los 8 años. Así que decidí hacer lo mismo a tantas muchachas jóvenes como pudiera. Principalmente prefería las ecuatorianas porque son más dóciles y más confiadas e inocentes. No son como las muchachas colombianas que sospechan de extraños. Una vez muertas, cavaba un hoyo y las iba enterrando en grupos de 3 o de 4 para después ir a visitarlas. Aquellas niñas eran sus muñequitas, como él mismo las denominaba, y charlar con ellas se convertía en una fiesta. Es decir, que charlaba también con sus cadáveres, aparte de practicar la necrofilia. Bueno, Ya pues. sin Ok. embargo, como ellas obviamente no se podían mover, pues lo aburrían y terminaba buscando nuevas niñas. Ese era su modus operandi. Listo. Para ese momento ya es lo suficientemente aterrador la historia, pero la cifra que les voy a dar creo que los va a impactar mucho más. Y es que para ese momento ya llevaba 300 víctimas. 300. Yo creo que él debe Así estar que, bien arriba en el top de asesinos seriales de la historia. Si no es el primero, está por Sí, ahí. tiene que estar muy cerca. sí, totalmente. Y ahí vamos de nuevo a la reflexión. ¿Cómo no aterrorizarnos de este caso que está tan cerca de nosotros? O sea, Colombia, Pero un asesino serial nacido en Colombia yo con más de hago, 300 víctimas. yo más que una reflexión también hago una crítica. ¿Cómo es posible que alguien pueda matar en la impunidad a 300 personas? Sí, ¿Cómo cómo lo Así logra. carajos? es. Es que, o sea, bueno, obviamente habíamos, en este podcast hemos mencionado varias veces a Garavito como ejemplo, aunque nunca lo hemos tocado como tema, pero creo que no me equivoco, que prácticamente él duplicó la cifra de Garavito. Y aún así Garavito es sorprendente la cantidad de niños de los que se aprovechó, asesinó, desapareció, mutiló. Pero Y ¿hasta dónde es, Sí, llega exacto. la o sea, ineptitud de la ley? es que prácticamente se aprovechan de lugares, porque por lo que ha escrito Melissa, o sea, él atacaba en lugares donde pues prácticamente era población eh, campesina, o sea, donde Ujú. realmente no hay ley y donde todo se puede hacer. Pero es que son 300 personas. Sí, es que es demasiado, pero según entiendo hasta donde va el relato de Melissa, él hizo esto en Colombia, en Ecuador y en Perú. También Exacto. es En 3 increíble países. la capacidad de pronto que tenía ella de un modus operandi tan claro como para hacerse con las suyas tantas veces. O quién sabe, porque Exactamente. pues si cayó tan fácil, o sea, tratando de raptar a una niña que está del lado de su mamá, probablemente así lo hizo muchas veces. Entonces, quizás sí había, no sé si en ese momento de la historia había un gran descuido por los niños, o la gente no, como no veía estas cosas tan seguidas, tal vez no estaban tan pendientes. O sea, lo que él decía, las niñas colombianas sospechan más. Entonces, quizás se basaba en eso, en la inocencia de esa población, no sé, Ujú. pero sí es sorprendente. Y ya que tocamos el tema de la ley, lo que les voy a contar también es algo, pues, demasiado inverosímil, pero real. Bueno, entonces ya este personaje llevaba 300 víctimas.
La policía comenzó, digamos, a dudar del testimonio de este personaje porque era pues increíble la cifra que estaba dando. Pero para demostrar que decía la verdad, Pedro pidió que lo llevasen a diferentes, digamos, emplazamientos para desenterrar los cadáveres. La comitiva policial llegó hasta un área apartada de un lugar que se llama Ambato y allí es donde el monstruo señalizó los lugares de donde enterró a sus víctimas y localizaron un total de 57, muy pocos para todas las víctimas que tuvo, todos ellos niñas entre los 8 y los 12 años, con signos evidentes de violencia, pero el detenido realmente habló de 110 cadáveres enterrados. En total 300 víctimas, pero los cadáveres 110. Bueno, O sea, ahí me perdí un entre poquito. Colombia, Entonces, Ecuador y ¿qué pasa con Perú los otros cadáveres? Ujú. no fueron hallados nunca. Según él, obviamente hay 300 víctimas de las que obviamente este personaje causó, pero solamente habló de 110. Es decir, solo confesó 110 cadáveres enterrados, pero encontraron 57. Pero no hay Hmm. familias reclamando esas otras personas que no aparecían. Sí, claramente hay muchas víctimas que todavía reclaman. Aunque igual hay que decir un poquito, David, que pronto en el contexto de la época era no frecuente, pero sí solía pasar de que, por ejemplo, un adolescente o algo así se escapara con un militar o se escapara con algún visitante o algo por el estilo y la familia asumía que la niña se escapó o algo si la niña tenía ciertos comportamientos. Era Sí, algo que pasaba y eso invisibilizaba mucho también algunos delitos, ¿sí? Entonces, era algo común en la época, por decirlo así, que la niña se escapase o se enamorase y se fuera con alguien. Era algo común, sobre todo en las familias grandes. Quizás eso sí, también ayuda a eso. estamos en la época de los 80. Y con eso que les voy a contar también van a entender un poco. En Ecuador, a él lo condenaron a 16 años de prisión, la pena máxima posible en esa época. O sea, es muy poca, pero es la pena máxima posible en 1980. Para delitos de este tipo, imagínense, para delitos de este tipo tan horripilantes. Bueno, tras cumplir, digamos, esta condena, él fue extraditado a Colombia para ser juzgado por el asesinato de otras niñas, pero, pero el juez en Colombia lo encontró demente, por tanto, inimputable, inimputable. Lo O sea, contrario al caso que vimos la semana anterior, ¿no? exacto. Exacto. Bueno, le voy a pedir a Leo que ponga la imagen de cuando él ya está detenido para que obviamente lo vean y tengan, digamos, un poquito sí, como de visual de este personaje. ¿Ahí qué edad Pintoso tenía el más o muchacho. menos? ¿Como 40? Hola. Hola, hola. ¿Ahí qué edad tenía? ¿Como 40 años? Eso ya fue deportado en 1900, perdón, sí. Él se trasladó a Colombia en 1994. O sea que ya tenía, mm, Como 50 sí, años. Entre 40 y 50 años. A ver, si él nació, sí. ¿en qué año fue que nació? 40 y algo. Él nació en el 48. Ujú. Y llegó a los 80, pero bueno, sí, entre 40 y 50 años. Sí, entre 40 y 50 años tenía ya. Bueno, Pero entonces ya sabemos que o sea, ¿esta foto es de los 80 o esto fue en el primer? Creería yo, porque es en blanco y negro, que sería como sí, en el primer arresto, o sea, exacto, antes eso fue cuando lo capturaron inicialmente. En o sea, antes de Ambato. que matara a sus violadores de la cárcel. Exacto. Vea, pues, Y hay otra foto que tiene un texto en rojo, que esa sí es cuando ya él estaba en Colombia. eso ya aquí Exacto, ya sé, es y ahí dice que es en el 94, sí, entonces acá ya estaba en el mayor, 94. ya estaba de 50 a 60 años.
No, pues sí, mírenlo cómo está. Se ve la decadencia también. Él debió haber muerto en unos 50 años más o menos. Pero, o Bueno, desapareció o murió, bueno, no sé. Bueno, ¿y qué pasó cuando lo nombraron imputable? Inimputable. inimputable, exacto. Bueno, según los exámenes psicológicos que le practicaron, este asesino era un sociópata con un trastorno de personalidad antisocial, sin Ujú. conciencia ni empatía, con gran habilidad para la manipulación y el engaño mediante el uso de la palabra. Eso es lo que dicta el examen psicológico. Ya, un ¿Ese es el de peligro Uribe o total. el de él? Es un peligro total, o sea, eso es para que lo condenen a muerte, pero ya. Bueno, resulta que tras pasar 4 años en un centro psiquiátrico en Colombia, porque recordemos que lo declaran inimputable, entonces eso hace que lo remitan a un centro psiquiátrico. Le impusieron una fianza de $50 en esa época y la obligación de un tratamiento psiquiátrico para su posterior seguimiento, digamos como mensual, ante la autoridad judicial. Una vez en libertad, esto jamás se cumplió. El personaje nunca tuvo un tratamiento psiquiátrico posterior y nunca se dieron declaraciones ante la autoridad judicial. Y este ¿Quién monstruo, lo el diría? monstruo de los Andes, desapareció en 1998 O sea que sí hasta desapareció. el día de hoy. O sea, podría estar vivo ese Podría sujeto. estar vivo. Exactamente. No se conoce nada de este personaje, está desaparecido y podría estar vivo. Es decir, podría estar acechando nuevamente. Ay, Y los les voy a decir por latinos. qué. ¿Qué pasó? Les voy a decir por qué podría estar acechando nuevamente. Porque según él y las declaraciones que en un momento dio, el momento de la muerte era apasionante, decía él, y excitante. Algún día, cuando esté en libertad, sentiré ese momento de nuevo, porque estaré encantado de volver a matar. Es mi misión. No, obvio, él siguió Así haciéndolo. O que, sea, No, y además así que que bueno. él ya había entendido el sistema judicial, sabía que lo iba a poder hacer y todo, o sea, además que igual, sea como sea el contexto colombiano, pues no permitía que hubiera ley en todo lado ahorita por reflexionarlo un poco, porque estamos hablando de la época de la violencia. O sea, todas esas Ujú. zonas prácticamente estaban sin protección militar ni policial. momento, pero ahí me perdí. Esa Si no época ya estoy mal, en terminó. el 98 No, ya cuando empezó, estábamos, me sí. refiero. Pero Ujú. sí, o sea, ella conocía los sectores, sabía qué lugares, no sé, o sea, es que tenía que conocer bien. O sea, este tipo de personas es como, no sé si recuerdas el capítulo donde hablamos de este profesor ruso que desenterraba a niños del cementerio y las convertía en sus muñecas. Ujú. Tienes que buscarlo, Melissa, es muy bueno. Ujú. Sí, lo Es tengo que algo buscar. similar, o sea, ellos llegan a tener un conocimiento tal que realmente pues se pueden mover por el campo de forma que no lo haría ningún geógrafo, no sé, o sea, conocen mucho más cualquier ruta colombiana que los que las crean. Entonces, quizás sí, Exacto. quizás sigue por ahí. Bueno, y también iba a hacer una anotación, y es que creo, si no estoy mal, me corrigen que en 1998 ya habíamos empezado la época de Pablo Escobar, ¿cierto? ¿O estoy mal? Ya Ahí ya estaba muerto. estábamos, sí, ya él estaba muerto, Él era el murió como en el 89. 93 por ahí. Pero empezó Ya en el 91 estábamos, o en los 90. No, él empezó a finales de los 80 y a inicios de los ujú, 90 fue donde murió. Sí, 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 tienes razón, sí, me confundí. Él se murió él, en el él murió noventa en y el uno o en el 93, 92. Pero ahí En estábamos el 93. en la 93. plena época de Álvaro Uribe. Ajá, y estábamos empezando con la de seguridad democrática, con ese tipo de cosas, sí. Sí, sí, exacto. Bueno, yo creo que también era una época ya bastante moderna, entre comillas, para que existiera este tipo de impunidad, pero bueno, No, también se lo pero, dejamos a pero nuestro punto. en esa época, o sea, como lo mencionaba bien, en esa época del gobierno de Uribe,
Todavía era la época en que era difícil viajar, que se hacían ¿cómo se llamaban? Las pesquisas milagrosas, creo que era el Pescas nombre. milagrosas. Las pescas milagrosas. O sea, sí era una época difícil para el movimiento tanto ciudadano como policial. Que mal que bien, sin respetar los métodos, pues sí hubo un cambio en eso. Eso es algo que es histórico. Aunque pues entendemos cómo fue que lo hizo, pero bueno. Leo Uribista. Sí, exacto. Por 5 minutos, ya no. Ahora va y se baña con alcohol. Pero bueno, Bueno, entonces quedamos en que entonces, desapareció. sí, desapareció. Y ahí voy a lo que dije al principio, y es que sí estoy de acuerdo con que se le haya dado una pena de muerte, porque en este caso esta persona declara que es su misión y que va a volver a matar cuando quede en libertad. Entonces ahí es completamente irrefutable decir que no, no merece la pena de muerte, a mi parecer. Ahí sí digo que tiene una justificación. Me encanta haber traído a Melissa al lado oscuro. Solo nos tomó dos capítulos. No, yo sigo pensando lo otro, pero en este caso sí. Esa parte la edito. No, Sí, esa sí, sí. parte no la va a editar. Bueno, listo. Voy a finalizar con la madre de Pedro, porque quiero que escuchen lo que ella dijo pues ante las autoridades. Y recordemos que esta mujer es, pues sí, era bastante violenta, tuvo, digamos, una influencia en la infancia de Pedro y fue la última persona que tuvo noticias de él cuando estaba, pues digamos, en el centro psiquiátrico. La madre pues lo visitó varias veces y lejos de mostrarse pues violento con ella y no la culpó de ninguno de sus males, le hizo una petición, le dijo lo siguiente: Madrecita, arrodíllese que voy a echarle la bendición. Bueno, tras aquello que él le pidió, le exigió a la madre que le diese dinero y se escapó, es decir, se esfumó. Bueno, ya estamos en el 2002 cuando la Interpol emitió una orden de búsqueda y captura contra Pedro Alonso López por las similitudes con el asesinato de una menor en el Espinal. Es decir, que sí pudo volver a cometer esto con esta chica del Espinal. Y en 2012 por el crimen de otra niña en Tunja. Es decir, que pasan 12 años, un poco más de 12 años. Em, y en ambos homicidios, el responsable siguió siendo como el mismo modus operandi del monstruo de los Andes. Es decir, que no se ha comprobado, pero sí puede ser él. Es él. Actualmente, el paradero de Pedro Alonso López es un misterio y su madre tiene claro que su hijo sigue vivo, porque según ella, abro comillas, sé que no ha muerto. Otros familiares míos se me han aparecido en forma de presencia después de que fallece, pero él no. Sé que sigue ahí en alguna parte. Ya pues hasta Así profetiza la que señora. sí. Y bueno, esta es la historia del monstruo de los Andes. Qué historia tan horrible. Bueno, Leo, creo que toca hacer una pequeña pausa y volvemos para la despedida. Sí, Daría, vamos a hacer esta pequeña pausa. Aquí agregaremos un dedito más para que lo disfruten y también para que puedan comprar la merca de fuera de broma. Ya volvemos. Eso suena muy raro. Ya, ya volvemos. Y volvemos de esta segunda pausa. Aquí que el capítulo se nos ha alargado un poquito. Pero bueno, entonces íbamos en que pues este muchacho querido, este amor de Dios, había, se había salido con la suya y esto. Y que probablemente todavía seguía por ahí. Pero entonces, bueno, Melissa, ¿cómo vamos a cerrar este episodio de Fuera de Broma? ¿Qué más pasó o qué Bueno, falta? yo creo que tenemos muchas reflexiones al respecto. O sea, la primera es sobre la ley en Colombia, que claramente sabemos que, pues, para mí fue la ley culpable de que este personaje esté desaparecido en este momento y no se sepa si está vivo o muerto y si sigue cometiendo estos delitos, porque en Ecuador, por ejemplo, sí fue condenado. Y bueno.
raro que sea en Colombia, ¿cierto? No vemos muchos casos así, pues, en que alguien quede Impunidad en impune, no, Colombia, o sea, jamás. Uribe. jamás. Eso no se vive, ¿no? Sobre todo en Antioquia, ¿cierto? Bueno. Jamás. Bueno, entonces yo creo que nos queda esta reflexión y quiero terminar con una recomendación, otra recomendación, es que yo soy lo máximo, yo les recomiendo muchas cosas buenas en este programa Ujú. y les voy a recomendar un libro que se llama Los monstruos en Colombia sí existen. En este libro relatan la historia del monstruo de los Andes y de otros asesinos en serie en Colombia. O sea que este no es el único asesino en serie, hay que investigar y hay varios asesinos en serie. Este libro es Súper. súper bueno, es de Esteban Cruz Niño. Lo pueden encontrar yo creo que en internet, en varias librerías también. Y relatan también el caso de Garavito, con muchos detalles que pueden ser súper interesantes también de investigar. Ok, me parece muy bien. Creo que lo usaremos como base para el capítulo de Garavito que está ahí en el tintero desde hace mucho tiempo. Ah, Entonces, bueno, bueno, y Melissa. también darle créditos a La Vanguardia, que es un periódico en el cual también especifican muy bien la historia del monstruo de los Andes, para que también puedan leer un poquito más de detallitos, si les interesa posteriormente. Ok. No, Qué bueno que perfecto. Melissa haya dado gracias a sus fuentes, no como los demás que pasan por acá que se roban toda la info de por ahí, vienen acá y la cuentan como si fuera de ellos. Ah, no, yo siempre menciono que fue Reddit. A mí me llega todo en un sueño. Yo todos, Sí. casi siempre, sí, creo que una de mis bases normalmente ha sido Reddit, Ujú. pero sí, no sé, es curioso. Pero bueno, entonces, Pero Melissa, bueno, eso sería todo por el momento. cómo les pareció este caso? Digan, a ver, digan, concluyamos Ah, con ok, sus opiniones. ok, ok. Es que su merced la que hace las preguntas, por eso te, por eso, pero E- perdón, ¿no? O sea, Ella se disculpe adueñó por de hablar. esto. Así es. Es más, yo traigo siempre una botella de agüita y hoy mi botella mutó extrañamente. Ok. Poder femenino, güey. Me encanta el termo, fan del termo. Pero bueno, entonces, mi particularidad, pues bueno, como lo manifestaba, pues es triste saber que un ser como este probablemente todavía esté libre, probablemente haya muerto sin condena, pero como lo dijo alguna vez David en otro episodio, probablemente los asesinos que conocemos fueron los menos listos, porque los más listos jamás van a recibir condena, ¿sí? Y pues se ve que este hombre supo cómo hacer las cosas, supo qué decir, supo qué no decir, supo poner en tela de juicio muchas cosas, porque si tú te das cuenta, en los números, en las cifras que das, se encontraron 67 tumbas, 57. 57, uy, por 10, 57 tumbas, pero se registraron 110 asesinatos que él confesó y él mismo decía que tenía una cifra de 300. Entonces, probablemente para un juez, no estoy defendiendo la ley, ojo, o sea, ahí está muy coja, pero probablemente para un juez el liberarlo o el dejarlo libre también era una forma tal vez de buscar verdaderos culpables. O sea, en cierta forma puede ser que esta persona fuese un testaferro, por decirlo de alguna forma, de algunos delitos. No estoy diciendo que no fuera capaz de hacer lo que de él se ha dicho, sino que tras de él deben haber otras cosas. De hecho, recuerdo, y de pronto en el episodio que hagamos de Garavito, ya quedó postulado ese episodio que tiene que pasar. Recuerdo que Garavito lo conoció a él en cárcel. O sea, ellos se conocieron. Estuvieron en la misma cárcel o en la misma celda en algún momento. Y, Sí, creo y que sé leí que había algo. otro asesino, que no sé el nombre de este otro asesino, pero creo que también se conoció con este. O sea, prácticamente sin Facebook se seguían las cuentas. Ujú. Entonces, no sé, es alarmante la capacidad y pues el hecho de que si esta gente se une, pues puede ser mucho peor y quién sabe cuántos asesinos o cuántas sociedades de asesinos pueden existir. Bueno, Así es. bueno, por mi parte, yo quiero hacer mención de algo que me llama la atención y es que Me llama la parece, atención es que parece que este hombre
estuviera destinado a hacer todo lo que hizo. Porque en principio, bueno, tuvo una niñez horrible y durante pues, la primera parte de su vida fue un imán de violaciones. Era como si tuviera un letrero, viólenme, viólenme, viólenme. Y poco a poco se fue creando el asesino que fue. Y además el destino ayudaba para que todo pasara. Cuando lo intentaban atrapar, aparecía su ángel guardián a liberarlo. Primero un psicólogo, después una misionera, después los jueces. Es como que el destino es, mira, ustedes lo estamos preparando para ser un asesino y nadie lo va a poder detener. No sé, es Y los que lo adoptaron, los estadounidenses. por todo lado. Sí, O o sea, sea, es que también tuvo oportunidad de salir de ese mundo, o sea, y lo, y Ujú. lo viola un maestro, ¿no? Fue que le pasó también. es que era un imán de Aunque Claro está. violaciones. hay que decir que pues esto no se habla mucho, pero el hecho de que una persona haya pasado por una situación como esta también lo hace vulnerable a repetirlo, pero no de la forma en que ustedes de pronto pueden imaginarlo, de que se pone nervioso, de que es más débil, de carácter, no, sino como lo explicaba al principio, si él fue criado como en una connotación social donde eso era la normalidad, es muy difícil que él acepte que no era la normalidad y en privado va a buscar vivir esa normalidad en la que se crió. Entonces, él Ujú. mismo se va a poner como piedra de cañón en cualquier situación en la que posiblemente puedan abusar de él y tal vez de ahí vienen los resultados. Exacto. Bueno, esas son las opiniones de nuestros podcasters de fuera de broma, súper famosos, Bueno, con bueno, bueno. experiencia. No, no te adueñes del podcast, por favor. Sí, yo siento Yo me esa adueño, si me dejan, invasión, yo me adueño. Allá Leonardo ahí con su termo. sí, antes nunca habían flores, ahora hay flores, o sea, ¿qué pasa, güey? Antes el fondo era luces así, ay, se me enredó la lengua. Luces extrañas y eso, pero no, mira, lo pintó de rosa hoy. Es más, nunca hay fotos, ahora hay fotos. ¿Qué pasa? Eso veo. Ahí la influencia de Melissa. Bueno, Tinte lo femenino importante en es el que, podcast. lo importante es que ya la influenciamos para la pena de muerte. No, no van a editar eso así. Yo dije que Editar en que este aquí caso están sí, las nosotros declaraciones no. tal cual fueron las tuyas. ¿Tú estás de acuerdo con la pena de muerte? Sí, con esta sí. Vieron con esa y con todas las anteriores. Ahí está la evidencia. No, Sí, Se queda, se no. firma. Y yo con le, eso cerramos este capítulo. yo lo edito para que quede ella diciendo que sí, con todas, algo así. La magia de la edición. No, 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 no. Bueno, muchachos, entonces creo que sería todo por ahora. Hemos logrado entender el por qué es necesaria la pena de muerte en casos como este y en muchos otros, pero también nos queda como ese susto y ese miedo, ¿no? Entonces, protejan, pues los que nos escuchan, no sé, algunos tendrán que ser padres, sea ahora o en el futuro, pues esos son espejos. Créanme que no importa la tecnología, la eficacia, la seguridad que ustedes tengan tecnológica, sus hijos pueden estar expuestos en cualquier momento, y ustedes mismos también. Entonces, esto ha sido todo por el día de hoy en Fuera de Broma. Agradecemos a Melissa. Excelente tema. Gracias. Esperemos que no sea el último que traigas. Y nos vemos la próxima semana. Ya saben, cada domingo a las 6 de la tarde, hora Colombia, estará su podcast de confianza en todas las plataformas. Síganos. Hasta pronto. Nos vemos. Chao.